Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, un país que registra más de 110.000 muertes por el coronavirus, pero que a la par en los últimos días ha registrado una serie de manifestaciones en contra del asesinato de George Floyd. Y para eso hoy nos acompaña Norberto Barreto, historiador y profesor de la Universidad del Pacífico. Gracias y bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Bueno, lo que hemos estado viendo en los últimos días es a una población harta de las injusticias y harta que sus reclamos históricos no se escuchen por una minoría blanca que sigue sometiéndolos, específicamente por lo ocurrido por el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Y estamos viendo además, me parece, hartazgo contenido, odio, ira y todo lo que, insisto, durante años no ha cambiado en absoluto. Es cierto, o sea, lo que estamos viendo es gente que está harta de ver cómo sistemáticamente los matan, les violan sus derechos y además que eh, pasa, hay protestas, se olvida, vuelve, ocurre, hay protestas, se olvida, además que a lo largo de los últimos 100 años históricamente ha habido varias investigaciones del Congreso, se hacen unas recomendaciones, esas recomendaciones no conducen a ningún cambio, entonces eso lo combina, ese hartazgo lo combina con 40 millones de desempleados, con 3 años de Trump exacerbando eh, los odios raciales, las diferencias, entonces tienes un cóctel explosivo y eso es lo que ha ocurrido. Y el hecho que estas manifestaciones se hayan registrado en otros países, en otras partes del mundo, ¿podríamos hablar que estamos frente a un hecho histórico sobre esta lucha? Eso sí es interesante, porque que recuerde en la década de los 60 cuando hubo la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos por los afroamericanos, sí había cierto apoyo, pero no el nivel de protestas que ha habido en otros países, y también hay que recordar que Estados Unidos no es el único país racista, Uh -huh. Estados Unidos no es el único país que está siendo golpeado duro por la crisis, Estados Unidos es el único país en donde los últimos 30 años de políticas neoliberales lo que han llevado es al empobrecimiento de los sectores de clase media y una alta concentración de la riqueza. Y obviamente es igual, o sea, es un agente catalítico. Vimos las protestas en el Reino Unido lanzando estatuas de esclavistas famosos, lo que le han hecho a la estatua del rey Leopoldo en Bélgica. El racismo no es exclusivo de los Estados Unidos, ni tampoco la desigualdad. Ajá. Decía usted que lo que estamos viendo el día de hoy en concreto es la manifestación de varios factores, entre ellos también la posición del presidente Donald Trump. ¿Qué tanto tiene que ver esta movilización con el discurso que ha venido pronunciando Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca? Bueno, Trump tiene desde antes de llegar a Casa Blanca, desde que Sí. hay que recordar el caso de creo que eran estos cuatro chicos que en los 80 o 90, cuatro jóvenes negros que que acusaron de violar a una mujer blanca, y Trump se gastó plata de él en periódicos pidiendo pena de muerte, o sea, y además que hay casos, ha tenido casos eh, por prejuicio en el alquiler, él y su padre, de los alquileres de sus apartamentos antes. O sea, el racismo de Trump es viejo, entonces pero Trump es un síntoma de la enfermedad es mucho más amplia. Uh Y -huh. claramente, o sea, que el presidente de los Estados Unidos, con el peso que tiene la opinión del presidente de los Estados Unidos entre distintos sectores de esa sociedad, tenga un discurso tan racista. Recordarás cuando hubo los disturbios, que murió una persona atropellada, que dijo que había gente buena en ambos lados, y hasta hace poco la gente que estaba protestando en Estados Unidos, armados hasta los dientes, algunos pidiendo que se reabriera, y básicamente lo felicitó. Pero entonces las protestas de este tipo él las condena. Además que cuando termine la presidencia de Trump, los historiadores, mis colegas, van a tener serios problemas para tratar de definir de las enormes metidas de pata y de los momentos más
embarazosos de la presidencia de Trump, cuál es el que lleva el top, como dicen ellos, el top one, y lo que hizo la semana pasada con relación a visitar la iglesia y sacar la Biblia, y antes de eso libremente movilizaron a la policía para que gaseara y le entrara a golpe a gente que estaba manifestándose pacíficamente simplemente para abrirle paso al presidente de los Estados Unidos. Ese tiene que estar entre los primeros tres. O sea, Trump es un factor claro. O sea, en Estados Unidos hay que entender que la figura del presidente es una figura que mueve, y si el presidente dice una cosa, hay gente que lo cree porque lo dice. O sea, por eso era tan peligroso cuando decía que había que beber cloro, cuando había que usar, porque había gente, lamentablemente, que iba a hacer lo que él dijera. Sí. Entonces no tienes un presidente que llama a la unión, que llama a la conciliación, sino que todo lo contrario. Tienes un presidente que desde que está sentado ahí lo que ha hecho es sistemáticamente sembrar la división y la desunión. Y obviamente ahora tiene las cosechas, tiene una economía paralizada, tiene la gente protestando, tiene el COVID, está cosechando lo que ha sembrado. Claro, y ese es un punto importante, ¿no? Porque Trump en ningún momento ha intentado unificar al país. Siempre se ha centrado en la imagen mellada de la manifestación, los saqueos, la violencia, y ha ido a atacar ese lado en lugar de centrarse en el punto central, que es el racismo. Claro, porque ese es el discurso que le apela a ese 30-35% de estadounidenses que van a votar por él, no importa lo que haga. Mañana Trump puede salir, yo creo que desnudo, a dar una conferencia de prensa, y ese 30-35% encontrarán una justificación para seguir votando por él. Ajá. Entonces, y además que no es un discurso nuevo, eso era entre las muchas cosas que Trump usó para llegar a la presidencia, es ese discurso que apela muchísimo a los sectores blancos más conservadores de ser un presidente de ley y orden. Yo voy a poner ley, yo voy a poner orden. Esos gobernadores que no están siendo suficientemente duros con esta gente que tiene la osadía de protestar y de saquear. Y entonces, claro, eso lo que hace es, eso que él hizo el otro día fue un acto político, y era para mantener el apoyo de un sector de la sociedad. O sea, en un momento en que... Sí. Sí. No, ¿qué tanto le juega a favor ese discurso, ¿no? El día de hoy, así como están las cosas, porque hay una encuesta que se publica hace unos días sobre la aprobación a la gestión de Donald Trump y cae 7 puntos en comparación al mes anterior, 38%, claro, más o menos. Entonces, y cuando se ve también la intención de voto en comparación con Joe Biden, que sería pues su principal contrincante del lado demócrata, sube Biden. Entonces, ¿qué tanto impacta lo que está ocurriendo el día de hoy de cara a las elecciones, ¿no?, que van a ser en noviembre? Bueno, si fuéramos a ver solo estrictamente la situación económica actual de los Estados Unidos, ningún presidente, en un primer término ha sido reelecto aunque bajó un poco, con un 14 o 15% de desempleo. O sea, la situación económica de Estados Unidos nada más sería justificante para desde ahora decir, a menos que haya un cambio drástico, que Trump no tiene forma de ser reelecto. Pero Trump siempre nos da sorpresas yo ya no trato de subestimarlo, trato de tratar de ser precavido, pero sí le afecta, pero no mueve el apoyo que él tiene. Entonces Trump está jugando la carta de China para justificar sus fracasos de la política con el COVID y la carta de la Organización Mundial de la Salud. Ahora esto le crea un problema, pero también le crea le da una forma de disfrazar, de distraer del tema del COVID, porque esto está opacando ahora el tema del COVID. Estados Unidos sigue muriendo gente, y áreas que han abierto, el incremento es considerable, aunque ya la administración Trump se rindió. Ellos han dado por finalizado la pandemia y no están haciendo al respecto nada. Claro. Sobre todo desde el momento en que ellos se dieron cuenta que la mayoría de la gente que moría era gente que no va a votar por ellos, ya no les importó, sobre todo porque son minorías, son negros, son hispanos, entonces no importa que se mueran, punto. Alguien tiene que morir, y alguien va a morir en esta pandemia. Bueno, entonces entre sacrificar la economía y sacrificar a las personas, pues se sacrifican las personas. Es durísimo, pero lamentablemente claro, lo que está ocurriendo ahora mismo, cuando ya se comienza a reactivar, como dice usted, la economía en Estados Unidos, y como si las personas valieran poco, ¿no? Y ha sido realmente el manejo de esa pandemia, o sea, ha sido la forma en cómo lo ha manejado Estados Unidos.
Claro, pero es que personas que valen más hay personas que valen menos. O sea, también cuando está el discurso que si los que se mueren son los viejos, ¿cuál es el problema? Que te sacrifiquen. E inclusive recuerdo el que era gobernador del estado de New Jersey, cuál no se me olvidó su nombre ahora, que dijo que era como la guerra, que la gente tenía que estar, y cuando mandaban a pelear la guerra, la gente sabía que iba a morir, pues entonces que ahora había que estar dispuesto también en que algunos iban a morir, o sea, pero que había que levantar la economía. Porque obviamente a Trump lo que le preocupa es que con esa economía sí es muy difícil que él vuelva a ser reelecto, no debería ser reelecto. Entonces, su intención y su desesperación porque la economía reabra es para que baje esa tasa de desempleo y las cosas vuelvan a esa aparente bonanza que había hace 4 meses, que parece que no era tal bonanza. Y en ese sentido, Joe Biden, que sería pues el candidato demócrata, ¿tiene lo que se necesita para poder llegar a la Casa Blanca e impedir que Donald Trump se reelija? Bueno, Biden a mí me parece un candidato flojo, me parece un candidato débil, acá, sobre todo porque Biden es un candidato conservador. Ujú. Primero, Biden no va a movilizar a la gente de, de Bernie Sanders, difícilmente lo va a movilizar, porque tiene un discurso muy conservador. Ahora mismo está oponiéndose a que se le reduzca, que es uno de los reclamos que está haciendo la gente en estas ciudades que la policía en Estados Unidos tiene, sobre todo los sindicatos de las policías tienen un poder político enorme y tienen unos presupuestos enormes de millones, de miles de millones de dólares, que se le reduzca ese presupuesto, que se le desmilitarice, que se les militarizó después del 11 de septiembre. Y Biden, pues, obviamente mostró su cara real, que es un candidato muy conservador. Yo digo que el principal aliado de Trump para volver a la presidencia son los aliados, son los demócratas. Los demócratas pareciera que quieren, por ejemplo, los demócratas le tienen más miedo a Bernie Sanders que a Trump. Eso para empezar, volvieron a sabotear su campaña, pero ya va a llegar un momento que hay gente que va a votar por Biden simplemente por sacar a Trump. No importa, yo creo que esa es una de las apuestas que Sí, no hay hacen. menor. Es una apuesta muy peligrosa porque la otra cosa es el tema del voto, cuánta gente se va a movilizar, si va a haber elecciones, esta idea. Además, Trump ha estado promoviendo muy bien sus fichas para reclamar con esto del voto por correo y otras series. No me gustaría que reclame algún tipo de fraude en las elecciones o cosas por el estilo. O sea, él no tiene ningún respeto por las instituciones democráticas de Estados Unidos. Sus tendencias totalitarias cada vez son más claras. Y lo curioso es que el Partido Republicano ha empeñado su alma, le ha empeñado el alma a Trump y van a perder su alma con Trump. Ahora mismo yo pensaría que Trump debe perder, pero Ujú. no lo daría por hecho. Y me preocupa muchísimo que vuelva a ganar, porque aunque Biden es un candidato flojo, el Estados Unidos ni el mundo necesitan a Trump 4 años más en la presidencia. El daño que eso conllevaría sería eh, irremediable, sobre todo por su efecto eco, por su efecto rebote. Por ejemplo, el caso, están viendo el efecto eco en Brasil con Bolsonaro. O sea, las derechas en el mundo se sienten empoderadas, sobre todo porque hay un presidente como Trump en Estados Unidos, que a pesar de lo mucho que se ha dañado la imagen y los problemas que tiene, sigue siendo un país con una influencia y un poderío muy grande. O sea, Claro, muy y tiene un grande. bloque además de seguidores, Donald Trump en el electorado, un bloque duro, que lo ha apoyado desde inicios de esa campaña y que lo va a seguir apoyando, diga lo que diga, haga lo que haga. Son blancos, son los famosos Supremacistas, white ¿no? Claro. Anglo-Saxon and Protestant. Y que lo ven como la encarnación de lo verdaderamente norteamericano. Y él ha sabido manipular muy bien y manipular la, la, la frustración y un sector fuerte de la clase de los trabajadores de cuello azul y de cuello blanco en Estados Unidos, blancos, que además esto los moviliza a votar por Trump porque se sienten amenazados racialmente por las minorías, que las ven como una amenaza a sus privilegios históricos. Así es Claro. que habría que ver cómo se va a desempeñar la elección. Ahora mismo es un interrogante cómo va a ser esta elección en medio de una pandemia en Estados Unidos y con todos estos problemas. Debe haber elección porque por mandato constitucional Sí. tengo entendido que tiene que haber elección.
Tengo que ir finalizando. Me gustaría cerrar con una conclusión respecto con lo que iniciamos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia, en medio de ello, el asesinato de George Floyd, que genera protestas masivas en el país, bastante violentas, y que tienen, pues, su eco en diferentes países del mundo. ¿Cree que eso en general pudiera traer algún cambio? Se empiezan a hablar también de proyectos de ley que presentan para quitar un poco de poder a los policías, que haya pues un mejor respeto de los derechos humanos contra las personas detenidas, pero ¿cree que en general esto pueda cambiar en algo? Bueno, la suerte acá es que los sistemas, en Estados Unidos no hay un sistema policíaco nacional. O sea, las policías son locales. Por ejemplo, que esa decisión que lo acaban de decir el gobierno local de la ciudad de Minneapolis de que van a rehacer la policía, eso se puede hacer. O sea, la policía es local. Lo que dice el alcalde de Nueva York que va a revisar el presupuesto lo puede hacer y Trump no puede efectivamente bloquear ninguno de esos esfuerzos. Ahora, pero sería eso, serían esfuerzos locales que se llevarían a cabo en algunos sitios y en otros no, y que traerían un cambio, pero no un cambio drástico. Ahora, lo que sí es las propuestas que tienen los demócratas acaban de presentar un proyecto de ley para, entre otras cosas, hacer el ahogamiento, ese choke, ese un delito, y Ajá. para prohibir para privar, ¿no? Para prohibir que se le entreguen sobrantes de guerra a las a las fuerzas policíacas. Y obviamente lo impresionante es que sí hay posibilidades de cambio, no quisiera ser totalmente pesimista, sobre todo porque la movilización, y una movilización que es impresionante, Sí. este tipo de manifestación en medio de una pandemia como esta gente están arriesgando primero a que la policía los gasee, les eche gas pimienta, de palo, o que se contagien. Y aún así la gente siente la necesidad urgente de salir a protestar, de protestar no solo contra lo que se le pasó al señor Floyd, pero sí protestar contra la desigualdad, protestar contra muchas cosas que afectan a la sociedad norteamericana y a otras sociedades del mundo. O sea, estamos viviendo un periodo interesante, muy interesante, y este año se proyecta como un año impredecible, del cual todavía no hemos terminado ni la mitad, y en medio año ya hay para escribir varios libros de historia, diría yo. O sea, vamos a ver cómo mis colegas, cómo hacemos cuando termine esto, cómo lo vamos a registrar y a analizar, porque realmente es impresionante. Va a haber bastante Para trabajo, un sin duda. historiador es a la misma vez, para un historiador es muy interesante, pero el lado humano también es muy preocupante, Claro. porque las fuerzas que hay, y además que a nivel internacional las tensiones son grandes, o sea, esta tensión con China, los propios rusos, Israel que van a apropiarse bueno, por todos lados hay líos, están Y las es muy cosas difícil muy, proyectar lo que va a pasar de aquí nomás al otro mes, porque la verdad es que no tenemos idea. Claro que sí. si ya va Profesor a haber una Barreto. guerra mundial, si se parece a lo que había antes de la Segunda Guerra. No es difícil hacer ese tipo de comparación. Bueno, Así es. Muchas gracias. gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un gusto haber conversado con usted. Siempre es un gusto hablar contigo. Bye. Cuídate. Adiós. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Jueves, coronavirus en el mundo. Nos reencontramos más adelante. Chao, chao.